Hola, mi nombre es David Cedeño, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Producción en la Universidad Simón Bolívar y gané el segundo lugar en el concurso Segundo Serrano Poncela del Decanato de Estudios Generales. Mi trabajo se titula Sobre el grado de conciencia de la realidad como herramienta de lucha contra la opresión. En el pasado foro de discusión sobre la obra Brasil, la profesora Carolina Guerrero señaló que lo que hacen los artistas es expresar la realidad totalitaria a través de sus obras. Una forma de alerta al mundo libre de que la democracia está amenazada. Pero también una alerta al mundo no libre de que probablemente la realidad que lo circunda constituye un totalitarismo aun cuando sus víctimas no se hayan dado cuenta. Por ello Tolkien refiere en El Señor de los Anillos que no todos los que regresan a casa han sobrevivido a la guerra. Lo peor es padecerla sin que los individuos se hayan dado cuenta de lo que les ocurrió. A partir de la cita anteriormente expuesta, en el presente trabajo se realizará una síntesis analítica sobre el grado de conciencia que los individuos, a pesar de vivir en un sistema autocrático, logran desarrollar sobre la realidad en la que viven. La Real Academia Española define a la conciencia como el conocimiento claro y reflexivo de la realidad. No obstante, en otra acepción, también la define como conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Considerando estas definiciones, entonces es posible señalar que el grado de conciencia que un individuo posea sobre su realidad está intrínsecamente relacionado con el conocimiento que tenga sobre el entorno que le circunda, cuánto reflexione sobre ello y cómo juzgue su existencia en todo aquello que le rodea. En sistemas donde se respeta y promueve la libertad, la pluralidad o el libre ejercicio de la reflexión, los individuos tendrán mayores posibilidades de alcanzar elevados niveles de conciencia sobre sí mismos y su entorno, pues se trata del desarrollo natural e inherente de toda persona. Por el contrario, en sistemas autocráticos es un hecho extraordinario, de sumo peligro por un lado para la estabilidad del propio régimen y por otro para el bienestar del propio sujeto. Uno de los motivos por los que el desarrollo de la conciencia se vuelve un hecho extraordinario en regímenes autoritarios se da el fenómeno que Claude Lefort ha denominado como el negarse a pensar. El autor señala que en regímenes autocráticos existe una entrega al poder por parte del individuo, que viene acompañada de una inhibición propia al pensamiento y una servidumbre voluntaria. Si lo que señala Lefort no tuviese ninguna consecuencia para el propio sujeto ni los que le rodean, capaz esto pudiese ser aceptable. A fin de cuentas, cada quien debe tener la posibilidad de decidir cómo vivir. Sin embargo, a través de este fenómeno se genera un hecho trágico y paradójico. El sujeto colabora abiertamente con el régimen en su objetivo de perpetuar la opresión sobre él y los que le acompañan. Identificar y explicar los diversos motivos que pueden llevar a esta inhibición del pensamiento significaría reunir a diversas áreas del conocimiento y se escaparía de los objetivos del presente trabajo. No obstante, nos limitaremos a mencionar dos fenómenos definidos por Václav Havel, como la vida en la mentira y el autototalitarismo social. El primero esboza cómo el individuo debe soportar todos los cinismos que desde el poder se profesan, lo que lo lleva a tener a la mentira como una constante en su vida. Por otra parte, el segundo se refiere a la concepción en la que el sujeto participa activamente a través de diversas acciones en su propia opresión. Llegado a este punto es necesario señalar que la realidad se define como la verdad, lo que ocurre verdaderamente. Por ende, la vida en la mentira es una negación perenne de la realidad. Sería como vivir en un cuarto oscuro. En algún punto podrás entender las formas de las cosas de esa habitación, pero nunca tendrás la posibilidad real de ver las cosas tal como son. Si a esto le sumamos el yugo propio sobre sí, entonces las consecuencias sobre las capacidades para el uso del pensamiento serán catastróficas, llevando de forma progresiva a una inhibición del mismo. Los efectos que estos fenómenos puedan generar en el individuo dependen en gran medida de la postura que tenga éste ante el régimen. No será lo mismo para el camarada o revolucionario que para el opositor o disidente o para el sujeto apático de la política.
Dependiendo del grado de exposición a la serie de mentiras del poder y el nivel de autototalitarismo ejercido sobre sí, el individuo verá afectada su capacidad de razonamiento. No obstante, creo pertinente señalar que todos, de igual manera, se encuentran vulnerables, por lo que solo la profunda reflexión y el juicio activo sobre lo que sucede a su alrededor le permitirá reducir la influencia que estos fenómenos puedan ejercer en él. Si lo que nos hace seres humanos es la capacidad de hacernos conscientes de la realidad para poder incidir sobre ella, entonces el fortalecimiento de la conciencia es un ejercicio reivindicativo de nuestra propia naturaleza humana. En sistemas opresivos, las batallas entre el régimen y el individuo no solo se dan en el plano de lo palpable, sino también de lo intangible. Pudiese señalar, si estaría en lo correcto, que en todos los países, sin importar el tipo de régimen que haya en él, siempre estarán presentes las dificultades materiales y buena parte de la vida del hombre será en la búsqueda de condiciones que le permitan tener una vida que tenga razones para valorar. La diferencia entre los sistemas libres y opresivos radica en que el individuo puede tener la garantía de que en el primero será respetada su dignidad humana y cuando eso no sea así tendrá los mecanismos y las instituciones para hacer valer sus derechos. Por el contrario, en los sistemas opresivos, además de todas las luchas con las que el hombre de por sí debe lidiar, también se incorpora el hecho de que desde el poder se atente contra su propia naturaleza humana. Por ello, lo despreciable de estos regímenes radica en esto último, su intención de enajenar al ser humano de su propia esencia con el propósito de perpetuarse en el poder e implementar su proyecto político, sin importar el daño que genere. Disminuir los efectos del sistema autocrático es menester de todo sujeto que viva en él. Viktor Frankl, al contar su experiencia dentro de un campo de concentración nazi, comentó que solo aquellos que se hacían conscientes de la realidad que vivían eran los capaces de sobrevivir a la enajenación humana a la que se vieron sometidos los judíos. Por ello, en este caso en específico, vemos que el grado de conciencia no solo es una herramienta para oponerse o resistirse al sistema autoritario, sino que puede incluso llegar a ser un instrumento útil en la sobrevivencia dentro del mismo. Alcanzar un nivel pleno de conciencia sobre la realidad es una meta prácticamente imposible de alcanzar. La existencia es tan amplia, diversa, compleja y cambiante que se nos escapa de nuestro propio alcance. No obstante, aunque ese objetivo no lo podamos alcanzar, su búsqueda se trata de un ejercicio constante, incesante tras él. Debo señalar que el ser humano no sería capaz de estar plenamente consciente de lo que implicaría una realidad autocrática porque no estaría capacitado para asimilar tanto dolor, sufrimiento y, en definitiva, la tragedia que traen consigo este tipo de regímenes. Sin embargo, en la medida que el sujeto se desentiende del importante deber que tiene consigo mismo de ejercitar sus niveles de conciencia, más propenso será a su propia perdición. Por ende, aspirar a elevados grados de conciencia sobre la realidad en sí misma y aún ante regímenes opresivos se vuelve una herramienta indispensable para convertirse en un agente activo de su existencia. No se trata de cambiar la realidad a la propia voluntad, pero sí de actuar conscientemente en procura de su mayor bienestar posible. A fin de cuentas, ante un régimen opresor, el hombre tiene el deber de mantenerse, en la medida de lo posible, vivo, libre y fuerte. Ante tal obligación debe procurarse todos los mecanismos y herramientas que estén a su alcance. ¿Qué más a su alcance para vencer al régimen, momento a momento, que en su propio ser interior? Muchas gracias.